Una simple imagen de un gato o un árbol en una pintura clásica puede ocultar miles de millones de conexiones secretas. Y hoy vamos a descubrir cómo las máquinas finalmente están aprendiendo a leer estos símbolos ocultos. Y es un tema que tiene muchísima tela que cortar. Desde luego. Es un placer dar la bienvenida a todos los curiosos del conocimiento a esta inmersión detallada. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a adentrarnos en las páginas de un artículo académico bastante revolucionario de Bruno Sartini. Sí, el titulado Iconograph, Declaraciones iconográficas e iconológicas mejoradas en grafos de conocimiento. Exacto. Y nuestra gran misión en este análisis profundo es desentrañar cómo los datos estructurados están transformando por completo nuestra comprensión del patrimonio cultural. Es decir, vamos a ver cómo pasamos de que un ordenador simplemente identifique objetos en un lienzo a que realmente comprenda su significado profundo. Bueno, y es un salto que francamente está lleno de obstáculos formidables. Durante la última década hemos visto cómo la inteligencia artificial es excelente reconociendo patrones visuales. Sí, ven un perro y dicen, vale, hay un perro. Claro, pero el arte clásico y el contemporáneo no es solo una colección de píxeles o una lista de objetos puestos ahí al azar. Es un lenguaje altamente codificado. Lo que propone este estudio es intentar enseñar a las máquinas la gramática de ese código cultural. Y, a ver, es un esfuerzo que revela tanto el potencial de la tecnología como unas limitaciones metodológicas que son bastante frustrantes. Vale, vamos a desglosar esto paso a paso, porque para entender la magnitud del proyecto Iconograph, primero hay que entender el terreno de juego. Yo siempre he pensado que mirar un cuadro en un museo es un poco como intentar leer un libro en un idioma que apenas dominas. Totalmente de acuerdo. A simple vista ves una espada, ves a un perro, un árbol, pero el artículo hace una distinción gigantesca entre reconocer un objeto físico y comprender su carga cultural. En la historia del arte, esto se divide en iconografía e iconología. ¿Cuál es exactamente la frontera entre estos conceptos? Pues es la pregunta fundamental para arrancar. Para formalizar esta diferencia en un sistema informático, el autor utiliza la ontología Icon 2.0, que se basa en la metodología de Erwin Panofsky, uno de los historiadores del arte más influyentes del siglo XX. Ah, claro, la famosa teoría de los niveles de significado. Eso es. Panofsky estableció 3 niveles. El primer nivel es el preiconográfico. Este es el estrato más básico. Hablamos de reconocimiento fáctico o expresional. Consiste en reconocer, por ejemplo, que unas líneas forman la figura de un hombre o la silueta de un árbol. O acciones básicas también, ¿no? Exacto. Percibir la acción física de correr. O notar que un rostro refleja tristeza porque está llorando. O sea, es el nivel en el que cualquier persona, sin importar su cultura, puede coincidir. Todos vemos a un señor con un palo de madera. Sí, ahí no hay mucho debate. Pero luego bajamos un escalón más hacia la complejidad, al segundo nivel, el iconográfico. Aquí la cosa cambia bastante. Ya no vemos simplemente a un hombre sosteniendo una herramienta de madera y hierro. Vale. En este nivel, la combinación de esos motivos nos indica que representan personajes, lugares o eventos muy específicos. Si ese hombre tiene un martillo y está rodeado de truenos, el nivel iconográfico nos dice que es el dios Thor. Fíjate, pasamos del qué es físicamente al quién es. Exactamente. O si vemos unas ruinas específicas, es Roma. Si vemos soldados desembarcando en una playa con cierto uniforme, es la Segunda Guerra Mundial, significado cultural. El porqué de la obra, digamos. Eso es. La obra se estudia como un síntoma de algo mucho más grande, un recipiente que encapsula valores culturales, creencias religiosas o ideologías sociopolíticas. Por ejemplo, un cuadro de un rey no es solo un retrato. Iconológicamente puede ser un manifiesto sobre el derecho divino a gobernar. Exacto, o una demostración de poder militar. Todo eso suena a un trabajo que requiere décadas de estudio humano. Y esto nos lleva al gran problema actual. Hoy en día tenemos millones de obras digitalizadas. Hay océanos de datos culturales, pero, y aquí está la crítica del artículo, si la estructura es deficiente, no sirven de mucho. No sirven de absolutamente nada a efectos de computación avanzada, claro. El autor analiza críticamente 2 de los mayores grafos de conocimiento, o KGs, por un lado Wikidata y por otro ArcoPaese, que es la inmensa base de datos del patrimonio cultural italiano. Y ambos tienen problemas enormes. Sistémicos. Tomemos Wikidata. Es un proyecto masivo, una maravilla técnica,
pero semánticamente es muy pobre para el arte. Tienen una propiedad, la propiedad P180, que se llama representa. Hay cientos de miles de declaraciones usando esta propiedad solo para pinturas. Que a priori suena fantástico tenerlo todo catalogado. Suena bien, pero el gran fallo estructural es que esta única propiedad aplana y destruye por completo la expresividad de los 3 niveles de Panofsky que acabamos de definir. Lo mete todo en el mismo saco. Literalmente. Wikidata usa la misma etiqueta computacional para decir que un cuadro representa un árbol a nivel preiconográfico, que representa a Jesucristo a nivel iconográfico o que representa el concepto de la melancolía a nivel iconológico. O sea, para el ordenador, el árbol, el Mesías y la tristeza tienen exactamente el mismo peso semántico. Ninguna distinción. Y luego, si nos vamos al otro extremo, tenemos Arco, que sufre de lo que en arquitectura de datos llamamos dumping. Que es volcar información a lo bruto. Tal cual. Las instituciones cogieron sus catálogos impresos, pasaron un software de reconocimiento de caracteres y volcaron descripciones riquísimas en bloques de texto libre dentro de la base de datos. Claro, para un historiador humano que lo lee es maravilloso. Pero para un algoritmo es un agujero negro inescrutable. En resumen, en Wikidata, cuando el esquema lógico está presente, los datos simbólicos profundos faltan. Y en Arco, cuando los datos ricos están ahí, el esquema lógico brilla por su ausencia. Y justo para arreglar ese desastre nace Icongraph. Su propósito es entrar en ese caos, rescatar todos esos datos y darles una estructura lógica usando la ontología Icon para separar las cosas en sus niveles. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no solo ordenan los datos, sino que inyectan algo llamado Hyperreal. Sí, Hyperreal es la pieza clave de este rompecabezas. Es un grafo de conocimiento independiente, un diccionario computacional con más de 40.000 instancias de simbolismo. Que el sistema llama simulaciones. Eso es. Crea un puente algorítmico entre un símbolo visual concreto y su significado abstracto, pero siempre filtrado a través de un contexto cultural específico. El artículo pone un ejemplo magnífico con un gato. Vamos a imaginar que el algoritmo detecta un gato pintado. En el modelo Hyperreal, el animal físico es el simulacro. Sin contexto es solo un felino. Pero el sistema lo conecta con su contraparte de realidad, que es su significado simbólico, como la divinidad. Correcto. ¿Y cómo lo asocia? Por el contexto. Si los metadatos dicen que es el antiguo Egipto, deduce que ese gato alude a la idea de divinidad por la diosa Bastet. Y la arquitectura técnica para hacer esto a gran escala es fascinante. Pero como investigador, aquí es donde surgen mis preocupaciones metodológicas. El texto subraya que esta inferencia simbólica es agnóstica a la intención del creador de la obra de arte. Y esto es preocupante. ¿Por qué lo ves tan problemático? Porque si dejamos que un algoritmo asigne significados basándose solo en coincidencias, podemos forzar perspectivas. ¿Qué pasa si fuerzas una visión multicultural sobre un fresco religioso del Renacimiento italiano? ¿Que el sistema se equivoque de contexto? Podría terminar asignando valores simbólicos sintoístas o egipcios a un elemento puramente cristiano solo porque la forma visual coincide en la base de datos. Hay un riesgo inmenso de sobreinterpretaciones históricamente inexactas. ¿Se le otorgan a la obra significados que el autor jamás imaginó? Entiendo tu postura y el temor al anacronismo. Pero es muy interesante ver cómo el propio modelo defiende esto como su mayor genialidad. Al desvincularse de la intención original del creador, Icongraph fomenta una perspectiva verdaderamente polivocal y multicultural. Ya, pero a costa de la precisión histórica. Bueno, la premisa es que una obra de arte no muere, ni su significado se congela cuando el pintor suelta el pincel. Si un espectador asiático moderno ve un símbolo en un cuadro europeo y lo asocia con su herencia cultural, esa conexión es real en la mente del espectador. Permite que la pintura sea leída a través de múltiples lentes simultáneamente. Es una democratización de la interpretación. Es el clásico debate de humanidades sobre a quién pertenece la obra, si al autor o al espectador. Pero lo novedoso es llevar este debate filosófico a los algoritmos a escala industrial. Porque aplicar esto a Wikidata fue una tarea titánica. Las cifras son de auténtico vértigo. Había decenas de miles de entidades únicas. Anotar más de 60.000 conceptos manualmente en los niveles de Panofsky era imposible. Así que adoptaron un enfoque estadístico muy pragmático.
Aislaron las 700 clases principales de entidades. Descubrieron que con solo esas 700 clases cubrían más del 85% de todos los elementos en un corpus de 150.000 pinturas. Una aplicación inteligentísima de la ley de Pareto. Pero la parte más alucinante es lo que ocurre después. El artículo pone un énfasis enorme en las conexiones serendipitosas, los descubrimientos fortuitos entre obras que aparentemente no tienen nada que ver. Si conectamos esto con el panorama general, la serendipia computacional es fundamental aquí, pero el texto maneja una definición muy estricta. Una conexión serendipitosa ocurre única y exclusivamente cuando dos obras comparten un significado simbólico a nivel iconológico, pero no comparten el mismo símbolo físico a nivel preiconográfico. O sea, llegan a la misma conclusión por caminos visuales distintos. Exacto. El artículo da un ejemplo muy claro. Si la pintura A tiene un corazón rojo y la pintura B también tiene un corazón idéntico, ambas significan amor. Pero eso no es serendipia, es repetición del mismo símbolo. Lógico. Ahora bien, si la pintura A tiene ese corazón, pero la pintura C retrata una rosa roja con espinas, el sistema detecta que ambas comparten el significado del amor o la pasión, pero a través de vehículos visuales completamente distintos. Un órgano frente a una flor. Cuando el algoritmo salta la barrera visual para unirse en lo conceptual, ahí tienes la serendipia. ¡Qué maravilla! Y el impacto numérico es abrumador. Atención a esto, porque ilustra el problema de los datos mudos. Antes de Icongraph, Wikidata tenía 0 conexiones serendipitosas estructuradas. 0. 0 absoluto. Todo eran islas. Y después de procesar la base de datos y cruzarlo con los 40.000 símbolos de Hyperreal, el sistema reveló más de 2.481 millones de conexiones serendipitosas, casi 2.500 millones de hilos invisibles uniendo la historia del arte. Es una cifra que cuesta dimensionar matemáticamente. De hecho, los investigadores pudieron lanzar consultas para medir lo que llaman la temperatura simbólica de cada obra, para ver qué pinturas tenían más significados ocultos. Y el top 10 es interesantísimo. La pintura con mayor temperatura simbólica es La entrada en el arca, de Jan Brueghel el Viejo. Le asociaron casi 1.500 significados diferentes. ¿Una barbaridad? Pero tiene sentido. Si buscas el cuadro, es caótico, repleto de parejas de casi todas las especies imaginables. Leones, pavos reales, aves exóticas, árboles. Como cada criatura está conectada a múltiples significados en Hyperreal, la pintura estalla en una supernova de simbolismo. Es el ejemplo perfecto para demostrar que la densidad visual se traduce en densidad semántica. Pero claro, todo esto se logró en Wikidata. El caso de Arcoa presentaba un reto técnico distinto, porque había que extraer datos estructurados de descripciones en prosa. Y el proceso de limpieza parece sacado de un manual de supervivencia informática. Usaron expresiones regulares para buscar la etiqueta lectura iconográfica. Sí, para localizar la descripción profunda en italiano. Pero luego tenían el reto de separar qué palabras pertenecían al nivel preiconográfico y cuáles al iconográfico dentro de la misma frase. Aplicaron una regla dolorosamente simple, pero brutalmente efectiva. La de la gramática. Exacto. Si un elemento empezaba con mayúscula, al nivel iconográfico. Si era minúscula, al preiconográfico. Es una solución muy pragmática. Los nombres propios o mitológicos que encajan en el segundo nivel de Panofsky van en mayúscula, y los objetos genéricos como un perro o una espada en minúscula. Al aplicar esto, decidieron analizar la colección de carteles publicitarios italianos del siglo XX. Esa parte me encantó. Analizaron la intención ideológica de la publicidad. El sistema determinó que el significado iconológico más común en los pósters, apareciendo en más de 4.500 obras, fue la promoción del turismo. Seguido por la promoción de exhibiciones artísticas. Refleja claramente una Italia que buscaba modernizarse y atraer capital extranjero. El artículo. El sistema carecía de un proceso de desambiguación de entidades. Aclaremos esto. ¿A qué te refieres con falta de desambiguación? A que el ordenador sigue siendo excesivamente literal. En los resultados de esos carteles vemos que promoción del turismo ocupa el primer lugar. Pero si bajamos en la tabla, vemos una categoría separada llamada promoción de organismos de promoción turística, con más de 3.000 obras. Claro, son lo mismo en la práctica. Exactamente. Semánticamente, promover el turismo y promover agencias de turismo es idéntico. Deberían haberse fusionado en un único nodo conceptual. Al no desambiguar, el sistema fragmenta el conocimiento.
y crear redundancias. Es una crítica técnica justa, pero no podemos dejar de lado el inmenso avance global. Para medir el éxito, los investigadores usaron una métrica llamada CR5, que mide la conectividad de la base de datos. ¿La capacidad de saltar de una obra a otra mediante enlaces internos? Pues bien, antes de Icon Graph, Arco partía de un pobrísimo índice de 0,172. Eran islas aisladas. Tras aplicar el modelo, la conectividad se disparó hasta casi 0,58. Han convertido texto muerto en un ecosistema de enlaces vivos. Desde la ingeniería de grafos, ese incremento en la métrica CR5 es el gran trofeo. Demuestra que imponer una estructura teórica sólida multiplica el valor de los repositorios históricos. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto fuera del laboratorio? Para los que nos escuchan, ¿por qué debería importarles que un ordenador sepa que un lirio blanco en un cuadro representa la pureza? Es una pregunta excelente para aterrizar la conversación. El impacto trasciende lo académico. Vivimos en la era de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. Redactan correos, resumen textos, describen píxeles con precisión. Pero tienen un vacío enorme en conocimiento simbólico e iconográfico. No sienten ni comprenden la carga cultural profunda. Exactamente. No entienden la ironía o el peso histórico. Icon Graph se postula como la columna vertebral para futuras inteligencias artificiales. Permitirá que la IA no solo te describa la estética de una obra, sino que la entienda y te la explique con todos sus matices sociopolíticos, como un erudito humano. Es como darle un alma cultural a la tecnología. Me parece un punto inmejorable para ir atando cabos. A lo largo de este análisis hemos visto lecciones muy claras. Primero, la necesidad de separar lo que vemos de lo que significa culturalmente. Los niveles de Panofsky. Segundo, cómo las bases de datos actuales tenían información valiosa, pero estructuras deficientes o volcados inútiles. El problema del aplanamiento en Wikidata y el dumping en Arcoar. Y tercero, el inmenso valor de combinar bases de datos con diccionarios como Hyperreal para generar esos más de 2.400 millones de conexiones ocultas entre obras de arte. Es un avance monumental. Y esto, la verdad, me hace plantear un pensamiento bastante provocativo para que quienes nos escuchan indaguen por su cuenta. Adelante. Si el análisis semántico puede descubrir miles de millones de conexiones simbólicas ocultas en pinturas clásicas e históricas, cabe preguntarse, ¿qué patrones y significados culturales profundos encontraría un sistema similar si analizara el flujo interminable de imágenes, memes y fotografías que compartimos a diario en nuestras vidas digitales contemporáneas? Las estéticas cambian, pero nuestra necesidad de codificar esperanzas y ansiedades en imágenes sigue intacta. ¿Qué historia iconológica estará contando sobre nosotros la arqueología de datos del mañana? Qué planteamiento tan rotundo para dejar resolando en la mente. Sin duda, invita a mirar la próxima imagen que compartamos en redes con otros ojos. Ha sido fascinante explorar estos conceptos a fondo. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje por los entresijos del conocimiento y el arte. Hasta la próxima inmersión.